Todos tememos al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Proverbio egipcio. La erección de las pirámides junto al Nilo, hace casi 5 milenios, supuso la más ambiciosa y espectacular empresa jamás lograda por la humanidad. Los faraones de Egipto eran tan sumamente poderosos que aspiraban a la vida eterna. Y las pirámides, sus colosales mausoleos, los ayudarían a cumplir su deseo. Acompáñenos en nuestra exploración de las pirámides, concebidas para la eternidad. Secretos de la arqueología. Pirámides eternas. Las pirámides más célebres son las magníficas construcciones que se alzan sobre Giza. No obstante, no fue en esta meseta donde tuvo su origen la historia de estas ciclópeas tumbas, sino 20 kilómetros al sur, en el paraje actualmente conocido como Saqqara. Hoy día, una silenciosa extensión desértica separa Giza de Saqqara. Sin embargo, este sitio albergó en tiempos una inmensa necrópolis, el lugar de inhumación de los habitantes de Menfis, la capital del Imperio Antiguo. Esta es la pirámide escalonada de Saqqara, el monumento pétreo más antiguo del mundo. Fue erigida por el rey Zoser alrededor del año 2600 a.C. La obra le fue confiada a Imhotep, el primer arquitecto de la historia cuyo nombre ha trascendido. El proyecto de Imhotep fue tan revolucionario y cosechó tal éxito que andando el tiempo fue divinizado, lo cual lo convierte en uno de los escasos personajes ajenos a la realeza que merecieron tal distinción. En el Museo Egipcio de El Cairo se conservan varias estatuas votivas con su efigie. Para edificar la pirámide escalonada de Saqqara, Imhotep ideó superponer 6 mastabas, unas estructuras de piedra rectangulares y de escasa altura que solían levantarse sobre los sepulcros hasta alcanzar una altura total de 60 metros. Zoser hizo situar un retrato suyo esculpido en piedra en el Serdab, una cámara sellada situada junto a la pirámide, y mandó asimismo que se practicasen 2 orificios en el muro para poder, a través de ellos, observar el mundo exterior durante toda la eternidad. Su estatua es la primera representación de un ser humano realizada a tamaño natural. La original también se encuentra depositada en el Museo Egipcio de El Cairo. Por desgracia, su rostro resultó desfigurado e irreversiblemente dañado a resultas del expolio del que fueron objeto las gemas que llevaba alojadas en las cuencas oculares. La pirámide de Saqqara está rodeada por diversas construcciones de muy bella factura en las que se imitan, labradas en piedra, las esteras confeccionadas con gavillas de juncos que se empleaban para techar las viviendas de la vecina Menfis. Hoy, la arcaica ciudad se encuentra completamente sepultada. Tan solo se ven palmeras, arena y una pequeña aldea agrícola en el solar donde en tiempos se erigiera aquella gran urbe. Una formidable cerca rodeaba el complejo funerario de Zoser. El muro tenía un perímetro de más de 800 metros por 15 de altura. De las 14 puertas que se observan a lo largo de la muralla, todas son falsas salvo una, el verdadero acceso, que queda orientado al sur. Para ingresar en el recinto sagrado, los adoradores recorrían una larga avenida jalonada por 40 columnas labradas que originalmente debieron de estar pintadas. Su contorno recuerda los haces de paja y cañas que se usaban para revestir las columnas de ladrillos. Por esta entrada se accedía al interior del conjunto monumental, a los patios, oratorios y santuarios. Aunque estos edículos fueron concebidos para dar la impresión de ser genuinos inmuebles, en su mayor parte son imitaciones con falsas puertas.
Al final del paseo se encuentra el gran patio principal, en cuyo centro se eleva la pirámide, la primera edificación pétrea jamás creada para un solo hombre. Un hombre atribulado por la idea de que el mundo pudiese olvidarlo. Un hombre que se aseguró de que no sería así. Amén de los faraones y princesas que fueron inhumados en estos monumentos, muchos altos funcionarios del reino dispusieron asimismo levantar sus mausoleos en Saqqara. Un ejemplo es la tumba de Ti. La mastaba de Ti, donde también reposan los restos mortales de su esposa y su hijo, es uno de los panteones más ricos de la ciudad de los muertos de Saqqara. Desde el patio se accede a la cámara sepulcral de Ti a través de un largo pasadizo de pronunciadísima pendiente que conduce a la cripta sobriamente decorada, donde se conserva su sarcófago. La estricta austeridad de esta sala contrasta marcadamente con la profusa ornamentación del resto de la mastaba. Las estancias superiores de la tumba están adornadas con una serie de escenas que representan la vida cotidiana del difunto y su familia. Ti era un ilustre funcionario estatal y ostentaba los cargos de inspector de las pirámides de Abusir y peluquero oficial de la corte. Y aquí, emergiendo de tiempos pretéritos, se encuentra la efigie de Ti, tal y como era en tiempos de los faraones, hace casi 5000 años. En Egipto se han redescubierto más de 80 pirámides, todas ellas sitas en la ribera occidental del Nilo, la orilla por donde se oculta el sol. Al sur de Saqqara, cerca del oasis de El Fayum, los arqueólogos han hallado una tumba de suma importancia histórica a causa de sus singulares características. La pirámide roja de Maidum, construida por el faraón Snefru, fundador de la cuarta dinastía. ¿En qué se diferencia esta pirámide de las demás? Inicialmente el proyecto consistía en una pirámide escalonada al estilo de la de Saqqara. Sin embargo, los arquitectos que trabajaban para Snefru creían haber dado con el secreto de la forma geométrica perfecta. Arrinconaron su diseño original, rellenaron las plataformas y transformaron la silueta de la pirámide, suavizando el declive de sus costados. Era una idea revolucionaria. Ello, no obstante, en algo había errado, porque los arranques de los 4 muros laterales se derrumbaron y los sillares calcáreos resbalaron, revelando los entresijos hoy visibles. Al igual que la pirámide de Saqqara, se encontraba asimismo rodeada de tumbas de princesas y altos dignatarios. Las estatuas del príncipe Rahotep y su esposa, que hoy se exhiben en el Museo Egipcio de El Cairo, proceden de aquí. Cuando los arqueólogos desenterraron las efigies de Rahotep y Nofret, los peones que trabajaban en la excavación se quedaron aterrorizados por su severa expresión, que les pareció demasiado vivaz para tratarse de meras esculturas. El rey Snefru se hizo edificar una segunda pirámide, la de Dashur, conocida universalmente como la pirámide encorvada. Dashur es el nombre moderno de este paraje al sur de Saqqara. También se trata de una construcción monumental y fue levantada por millares de trabajadores y varias decenas de arquitectos. Si bien la pirámide escalonada habría brindado al faraón una escalera por la que ascender a los cielos a su muerte, las verdaderas pirámides son probablemente el reflejo de un nuevo culto al sol y simbolizan sus rayos irradiándose hacia la tierra. Esta es la primera edificación que desde su concepción misma se ideó con una auténtica forma piramidal, con 4 lados de suave inclinación. Sin embargo, cuando se alcanzó la mitad de su pretendida altura, el ángulo de los muros externos se redujo abruptamente, ocasionando así su singular perfil encorvado. Las razones para este sorprendente cambio de planes han intrigado a los estudiosos durante decenios. Se ha planteado la hipótesis de que los alarifes, arquitectos, prefirieron reducir el ángulo para evitar sobrecargar la estructura con una excesiva inclinación de los costados del monumento. Esta pirámide, amén de ser una de las más importantes del antiguo Egipto, es la única que ha conservado su revestimiento original de piedra caliza.
Las lecciones aprendidas por los arquitectos de Snefru no cayeron en saco roto. Jufu, más conocido como Keops, mandó erigir la pirámide que se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y en la región septentrional del Nilo se encuentra la zona donde se escribió el posiblemente más apasionante capítulo de la historia de las pirámides. En los arrabales de El Cairo, la actual capital de Egipto, se alza una pequeña población llamada Giza. Giza creció de forma fortuita a resultas de la reciente explosión demográfica experimentada en Egipto, donde nace un niño cada 20 segundos. Hoy, El Cairo tiene 15 millones de pobladores. Y sin embargo, Giza es un suburbio sin igual, porque donde quiera que poses la mirada, verás la imponente mole de una pirámide. En esta meseta situada en los confines del desierto del Sáhara, la historia de las pirámides alcanzó su apogeo. Es aquí donde mejor apreciamos la magnificencia y la majestad de estos edificios, así como la capacidad organizadora y los métodos de que se sirvieron sus constructores. Los trabajadores se agrupaban por equipos y arrastraban ciclópeos sillares de caliza mediante grandes trineos montados sobre rodillos de madera. Cada equipo estaba compuesto por alrededor de 1 millar de hombres, organizados según una estructura militarizada y dirigidos por un maestro de obras y varios subalternos de este. No eran esclavos, percibían un salario regular, lecho y comida. Gracias a sus esfuerzos se logró finalizar estas inmensas construcciones. Aún en nuestros tiempos, acometer una obra de estas dimensiones acarrearía complicados problemas de ingeniería. La Gran Pirámide de Keops, que fue la primera en alzarse sobre Giza alrededor del año 2500 antes de nuestra era, cubre una superficie de casi 5 hectáreas y cada uno de sus lados supera la longitud de 2 campos de fútbol. No obstante, lo más asombroso es que su base está perfectamente nivelada, que nunca hay más de 2,5 centímetros de error. ¿Cómo lograron esto? Esta sobresaliente precisión se consiguió empleando sencillas reglas y cuerdas y observando el sol y las estrellas. Debieron de usar asimismo niveles de burbuja para los planos horizontales. Se necesitaron más de 2.300.000 sillares para levantar la base de la pirámide. Cada uno pesa entre 2 y 200 toneladas. Por increíble que parezca, este fue en tiempos un paraje poblado de vegetación, sin desierto ni monumentos. La región se comunicaba con el Nilo por medio de canales de riego, y algunos de los bloques de piedra empleados en las construcciones se transportaron por esos mismos canales. Un barco de madera de cedro, fabricado hace casi 5 milenios, apareció en 1954 junto a la pirámide de Keops, aún en perfecto estado de conservación. Los arqueólogos concluyeron que había pertenecido al mismísimo faraón Keops. Medía 43 metros de eslora y estaba equipado con 12 remos. Probablemente Keops lo utilizaba para navegar a lo largo del curso del Nilo, y sus súbditos aprovechaban aquellas ocasiones para captar una fugaz visión de su soberano y rendirle homenaje. En origen, las pirámides estaban forradas con piedra caliza finamente pulimentada, lo cual puede observarse en la pirámide de Kefren, aunque únicamente en su vértice. Estaba tan sumamente bien pulida que Plinio el Viejo, un historiador romano del siglo I de nuestra era, describe cómo los moradores de la vecindad se divertían resbalando por las pronunciadas pendientes de los costados de las pirámides. Según el historiógrafo Heródoto, más de 100.000 obreros trabajaron durante casi 20 años tan solo para construir la calzada que conduce desde el río hasta la meseta donde se yergue la pirámide de Keops. Y aún así, tan espléndidos y grandiosos esfuerzos no siempre se apreciaban en su justa medida. Los enemigos del rey Keops difundieron el rumor de que el faraón había obligado a su hija a prostituirse a fin de recabar los fondos precisos para financiar la empresa. Puede ser cierto o no, pero lo que es seguro es que Keops no fue muy querido por sus súbditos. Quizá por ello, esta estatuilla, conservada en el Museo Egipcio de El Cairo, sea la única representación escultórica del faraón que ha pervivido hasta hoy. Más adelante, el complejo funerario se amplió con 2 pirámides más que entonces como hoy aportaron al conjunto una mayor magnificencia si cabe. Kefren, cuyo nombre real es Jaefre, hijo de Keops, mandó levantar una pirámide ligeramente menos elevada que la de su padre.
Sin embargo, parece más alta por alzarse sobre una elevación del terreno. A continuación, Micerino, el último faraón de la cuarta dinastía, erigió la más reducida de las 3 pirámides con tan solo 65 metros de altura. Por muy majestuosas que resulten desde el exterior, penetrar en las pirámides es una experiencia extraordinaria. Al mausoleo de Keops se accede a través de un abrupto pasadizo excavado en un lado de la tumba en el siglo IX para permitir a los seguidores del califa Al-Mamun penetrar en la cámara funeraria y saquear sus tesoros. En Las Mil y Una Noches se describen las mágicas riquezas de los faraones. En el interior de la pirámide más occidental hay cámaras graníticas repletas de piedras preciosas, inconcebibles cantidades de monedas de oro y magníficos artefactos y armas untados con ungüentos milagrosos que impiden que se oxiden hasta que llegue el día del juicio final. Una pronunciada pendiente conduce a la cámara mortuaria de Keops. En ella tan solo se conserva el austero sarcófago granítico del rey, vacío, dañado y desprovisto de su cubierta. Hace siglos y siglos, manos desconocidas robaron su contenido sin el menor miramiento para con el cadáver momificado del faraón. En el antiguo Egipto, corriendo el tiempo, la momificación ritual dejó de ser un privilegio exclusivo de la realeza para convertirse en una práctica común entre un gran segmento de la sociedad. Simbolizaba la continuidad de la vida tras la muerte. Para esta pretérita civilización, el alma y el cuerpo eran igualmente importantes, de modo que este último necesitaba de una esmerada preparación para su viaje al más allá. Durante el reinado de los faraones nacieron y murieron más de 500 millones de personas, y la mayoría fueron embalsamadas. Recibieron unas honras fúnebres acordes con sus posibilidades. De hecho, el tratamiento estaba disponible en categoría de lujo, intermedia y económica. El proceso de momificación se prolongaba por espacio de entre 20 y 70 días, durante los cuales se extirpaban las vísceras y se deshidrataba el cadáver. Se empleaban vasijas de terracota fabricadas ex professo para conservar los pulmones, el estómago, el hígado y los intestinos. El cerebro se desechaba, ya que los antiguos egipcios pensaban que no tenía utilidad alguna. A continuación se embalsamaba el cuerpo para curtir la piel. A menudo el cadáver se rellenaba con barro y paja para evitar que se deformase. El paso siguiente consistía en envolverlo en capas y más capas de vendas de lino. Por último, la momia se depositaba en un féretro de madera. Este es el cadáver momificado del gran Ramsés II, el faraón guerrero al que debemos más estatuas y edificaciones que a cualquier otro rey de Egipto. Se exhibe junto a otros monarcas y princesas en el Museo Egipcio de El Cairo. Las pirámides y las imágenes de las momias que contienen no son la única atracción de la meseta de Giza. La gran esfinge ha exacerbado la imaginación de hombres de todas las épocas. Una efigie misteriosa y enigmática. La esfinge es la mayor escultura al aire libre del mundo antiguo. Representa un león acostado con rostro humano, quizá el faraón Kefren orientado al sol naciente. Las dimensiones de la estatua labrada en la roca son ciclópeas, 20 metros de altura y 57 de longitud. Tan solo la nariz mide 1,5 metros. Su cara ha sufrido daños en multitud de ocasiones, por las flechas lanzadas por la artillería mameluca, por los vientos del desierto e incluso por los cañones del ejército napoleónico. Las tormentas de arena han erosionado la esfinge en varios puntos y los altísimos niveles de polución de El Cairo representan una grave amenaza para el coloso. Se ha sometido a varias restauraciones para prevenir su deterioro. Cuando se talló, resplandecía de color. Llevaba el nemes, el tocado regio con la serpiente sagrada, y estaba policromada en vivos tonos. El rostro era rojo y la barba postiza que lucían los faraones amarilla y azul. Aún en nuestros días,
Los motivos por los que se realizó tan gigantesca estatua siguen siendo misteriosos. Según la tradición griega, quienes fracasaban en su intento de resolver el enigma de la Esfinge perecían devorados. Sin embargo, otros afirman que la misión de la Esfinge era custodiar las magníficas pirámides de Giza. Al parecer cumplió a la perfección con su cometido, ya que las pirámides de Giza son las únicas de las 7 maravillas que aún permanecen en pie. Tras la erección de la necrópolis de Giza, los reyes se concentraron en la edificación de templos como el de Karnak o el de Luxor. No obstante, estos edificios no tienen parangón con las perfectas formas de las pirámides, las montañas artificiales que confirman la unidad de la tierra y el cielo. El grandioso conjunto artístico de Giza sigue siendo aún hoy en día uno de los mayores logros arquitectónicos y logísticos del género humano. Una escalera al cielo se ha construido para el rey, para que por ella pueda ascender a los cielos. El faraón Keops nos legó estas palabras: «Mi pirámide será un monumento indestructible, como ningún otro se ha construido en toda la eternidad. Llevará mi nombre y será un grito infinito que proclame hasta el fin de los tiempos: Keops es quien de ahora en adelante pertenecerá para siempre al universo». Innegablemente nos dejó una joya arquitectónica para abrumarnos durante toda la eternidad.